Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted y nuestro mejor deseo, que el Señor bendiga a sus seres amados. Bueno, estamos iniciando nuestra resumen que hacemos todas las semanas de la conversación que hemos tenido. En esta oportunidad la conversación ha estado en torno a Gálatas capítulo 3, de los versículos 15 en adelante, buscando lo que significa esto de la promesa, la prioridad de la promesa, para que veamos que esto viene desde Abraham y el inicio del pueblo de Israel, y si uno se va hacia atrás también hay muchas promesas, porque Génesis 3:15, por ejemplo, una linda promesa, es un evangelio de alguna manera colocado allí para decir de que en algún día también, la primera promesa que encontramos de salvación. Claro, y Dios se ha dignado a darnos muchas promesas y Él las mantiene en el tiempo. Pero Fíjate lo que dice Gálatas 3:18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Bueno, siempre he pensado, y yo en las clases que hago en relación a las lecciones, le digo a los quienes están en mi clase, mire, busquen por qué razón el autor colocó este texto central. ¿Qué hay detrás? Y buscar la razón, y luego qué tiene que ver el resto de las conversaciones en relación a este texto, porque la idea es que uno se lo memorice en realidad, pero tiene alguna razón. Pero mira que esencial si uno entendiera solamente este texto. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya, o sea, una ley que dice que esta es tu herencia, y ya no es por la promesa, o sea que estamos hablando de dos cosas, ley y promesa. Pero Dios, y voy a hacer algo personal, pero Dios la concedió a Abraham no por la ley, sino por la promesa. Y entonces, ¿qué es más importante? ¿Te fijas tú? Y el centro del texto nos está diciendo que lo que más importa es la promesa. Pero cuando tienes una promesa y la promesa se cumple, ¿qué haces tú? ¿Qué reacción tienes tú? Y ahí viene el otro concepto de obediencia y de ver, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres, Señor, que me presente ante ti? ¿Cómo me presento ante ti? Por eso que cuando hablamos de la ley y la fe, de Génesis 3:15, Gálatas 3:15 en adelante, ¿no es cierto? Pablo hace una analogía para hablar un poquito acerca de esta ilustración que es humana, y él lo dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Estoy pensando, fíjate, en Ruth, el incidente de Ruth, ¿te acuerdas? Sí. Había ciertas características y condicionantes para hacer un pacto o hacer una relación, en este caso matrimonial. Y juntó a toda la gente, a los ancianos, y ahí fue y conversó, y el primero que le ofreció al quien tenía la garantía de hacerlo. Pero él, ¿qué es lo que hizo? No, yo no puedo tomarlo porque voy a perder mi herencia. Fíjate que ahí aparece una linda conclusión de lo que es la promesa de Dios, que Él se despojó con tal que nosotros tuviéramos la promesa en nosotros. Y entonces Él tomó, se casó, no importó perder lo que tenía, pero Él amaba más a la persona que las cosas. O sea, la promesa está por sobre la ley, está por sobre la ley. Por eso que dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie invalida ni le añade, lógicamente. Porque cuando se añade o se quita, el pacto desaparece, porque el pacto tiene términos iguales. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas, y aquí viene las promesas, y a su simiente, no a las simientes. Lo pongo yo eso como parte mía, porque hace énfasis en ese sentido, y a su simiente. No dice, incluso lo aclara, no dice a la simiente, como hablase de muchos, sino como uno. Y aquí ratifica, y a tu simiente, la cual es Cristo. Bueno, tenemos que reconocer que un pacto comúnmente es un acuerdo entre dos o más personas, y puede ser un contrato o acuerdo. En cambio, un testamento es la declaración de una sola persona. Y aquí nosotros vemos que Dios es el que hace la promesa,
y no hay ninguna condicionalidad. La verdad es que Dios le declara a él, por ejemplo, cuando le dice, en ti serán benditas todas las naciones. Esa es una promesa. Claro. Y además dice, bendeciré a quienes te bendijeren y maldeciré a quienes te maldigan. Una promesa. Entonces no es un pacto en que Abraham dice, sí, tú me dices eso, pero yo voy a cumplir esto otro. Abraham no prometió absolutamente nada. Entonces aquí tenemos prácticamente un testamento donde Dios es el que está otorgando algo. Lo mismo sucede si tú tienes propiedades, supongamos, y tú haces un testamento y le dejas las propiedades a los hijos. Generalmente dice, yo lego esto, pero bueno, seguramente hay algunos testamentos que tienen algunas condicionalidades, pero generalmente el padre deja los bienes a los hijos y se los entrega así. Entonces aquí Dios está haciendo esta promesa y entrega, y cuando nosotros vemos que aquí la fe es superior a la ley, porque ¿en qué sentido? No lo tomemos, a lo mejor alguien podría decir que estoy diciendo una herejía. ¿Es superior en qué sentido? En que yo obtengo por la fe aquello que la ley no me puede entregar, porque la ley solamente me muestra el pecado. Claro. Y fíjate que el texto 17 dice 3:17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, la ley permanece, ¿ves? Pero la ley no la abroga, el pacto permanece, porque el pacto, lógicamente, el testamento es superior a la ley, de todas maneras. Porque ¿qué garantía y qué podríamos hacer nosotros si la ley me muestra el pecado y qué hago ahora y no tengo solución? La solución es la muerte. Porque la ley dice, el que peca, ¿no es cierto?, morirá por infringir la ley de Dios. Pero aparece la salvación, Jesucristo, pero la ley siempre se cumple. Y la cumple Jesús por nosotros y nos dio vida eterna. Una cosa maravillosa que uno de a poquito debería entender y tener tanto cuidado de decir que la ley ha dejado de existir, cuando la ley es nuestra garantía para llevarnos a Jesús. No podemos decir eso porque la Biblia dice que la ley es eterna. Claro, y permanece para siempre. Un concepto que vamos a analizar ahora está relacionado con la fe. Ayer hablamos de la ley y la fe, ahora la fe y la ley. ¿Qué relaciones hay? ¿Cómo la está relacionando Pablo en Gálatas? Y el propósito de la ley serían los dos temas que vamos a tratar de conversar en estos instantes. Romanos 3:31, ¿qué dice? Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Interesante, ¿eh? Como ya aparecen los conceptos de la trascendencia de la ley. La promesa, ¿no es cierto?, se dio a Abraham, pero la ley estaba presente antes de Abraham, en Abraham, estaba presente en el Sinaí, y está presente en los tiempos de Cristo, y está presente hoy día tal cual Dios la manifestó, porque su palabra no cambia. Ley, ¿no es cierto?, no está precedida de algún artículo. Interesante eso, lo que dice acá un comentario. Pablo ya ha dicho que la justicia de Dios se ha manifestado aparte de la ley, y que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Claro, porque cumpliendo la ley de Dios no tenemos ninguna justicia en nosotros. Por lo tanto, la ley, como dice acá, no se invalida. Luego, por la fe invalidamos la ley. No, porque la ley permanece y es eterna. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Que claro, ¿eh? Es un ejemplo que pone Pablo acerca de la ley. No codiciarás. Yo no habría sabido que eso es pecado si no fuera por la ley. O sea, qué linda es la ley, como dice, me gozo en esa ley, la siento grata, como dice David, tu ley es mi delicia, porque le muestra realmente la forma más linda de vivir la vida y de expresarse.
Eso es la fe y la ley, no se invalidan en absoluto. 8.3 dice, porque lo que era imposible para la ley, aquí este es un concepto muy claro que va a dejarnos Pablo, dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. En otras palabras, ¿qué es lo que dice? La ley no nos salva. La ley nos muestra, y lo hemos repetido muchas veces, es lo que está diciendo, nos muestra el pecado, pero sí hay una salida. Y la ley nos hace mirar a la salida es Cristo, que en carne, como humano, padeció y pagó el precio y la culpa de haber infringido nosotros la ley. Bueno, decíamos que la ley requiere la muerte del pecador. Yo no puedo cumplir la ley, tengo buenas intenciones, me gustaría cumplir la ley, estoy dispuesto a cumplir la ley, pero no puedo cumplir la ley. Pero eso no significa que Dios va a invalidar el mandamiento, Dios va a dejar de lado el mandamiento, Dios va a pasar por alto el mandamiento sencillamente porque yo no lo puedo cumplir. Resulta que si hubiese sido así, Cristo no habría tenido necesidad de morir. Cristo no habría muerto, porque basta con que el Señor haya dicho, bueno, si no puede cumplir, no importa, ya, dejémoslo así. No, había que cumplirlo. Por eso Cristo murió, y ahora sí, yo recibo la salvación, pero como recibo la salvación y yo no puedo cumplirla, lo que tengo que hacer es tomarme firmemente de la mano del Señor y caminar a su lado. Es lo que hace el niño pequeño. Hay cosas que el niño pequeño no puede hacer, pero el papá sí que puede hacerlo. Por ejemplo, cuando se trata de saltar una zanja. A lo mejor el niño, si saltara la zanja, caería adentro, pero el papá no va a caer. Entonces, ¿qué es lo que hace? El papá lo toma de la mano y salta con él. Y el niño salta y llega al otro lado. Entonces, así también, cuando nosotros caminamos al lado del Señor, nosotros podemos cumplir con la ley. Ahora, la cumplimos no para salvarnos, eso es lo que lo hemos dicho y lo repetimos y volvemos a repetirlo. No lo hacemos para salvarnos, nosotros ya recibimos la salvación. El Señor me dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Porque los mandamientos fueron hechos para salvaguardia de nosotros, para nuestra mejor forma para una mejor forma de vivir. Lo interesante es, quizás tomando un ejemplo también humano, en las leyes del tránsito, cuando uno las pasa a llevar, las transgrede, la infracción viene y hay que pagar una multa. Pero si tú no las transgredes, no pagas multa ni gastas nada, pero tienes un resultado de eso. Pero además, fíjate, eso de la multa es algo secundario. Imagínate que tú transgredes la ley del tránsito, sufres un accidente grave y tú mueres. La ley es para conservar tu vida, para que haya un orden, para proteger. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Así también ocurre con la ley. La ley, en primer lugar, los 4 primeros mandamientos me están mostrando mi relación con Dios. Cuando yo tengo una buena relación con Dios, los otros 6 mandamientos no tengo ningún problema porque voy a tener una buena relación también con mi prójimo. Pero cuando falla los 4, yo fallo en alguno de los 4 primeros mandamientos, no cabe duda que los otros 6 andaré también mal. Bueno, la pregunta que hace Pablo después, buscando el propósito de la ley, es entonces significa que de lo que está hablando, lo que ha dicho, viene a concluir algo. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Si la ley la dejamos fuera, si la ley no sirve, pareciera que quiere aclarar porque sabía que ellos, los de Gálatas, iban a tener este problema y muchos de hoy día también tienen este problema. Entonces, si la ley no existe, no vale, fue abolida, entonces ¿para qué sirve? Y él dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Qué dicen en resumiendo esto? ¿Para qué sirve la ley? Claro, fue puesta para que les quede claro cuál es la infracción y cuál es la consecuencia, pero aparece sí la salvación en Cristo sacándonos y dándonos la opción de que esa ley siga cumpliéndose bajo otros conceptos, bajo el concepto de Cristo. Tenemos que considerar que la fe genuina implica en sí misma una disposición sin reserva a cumplir
con la voluntad de Dios mediante una vida de obediencia a la ley. La fe verdadera basada en amor, pleno por el Salvador, solo puede inducir a la obediencia. Y eso debemos tenerlo bien claro. Eso, el Señor desea que nosotros seamos obedientes, y recordemos que por la desobediencia se perdió el Edén. Y gracias a la salvación, al sacrificio de Cristo, se va a recuperar. Seguimos hablando acerca de la prioridad de la promesa. ¿Cuánto dura la ley? Pablo lo establece, lo dice, y aquí tenemos que llegar a algunas conclusiones, porque ya nos quedan estos momentitos, unos 7 minutos y medio. ¿Qué dice? Desde Génesis en adelante ya aparece el concepto de ley, aunque no así expresado como fue en Éxodo, en el Sinaí. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. O sea, te fijas tú que hay una ley que dice que tú no puedes pasar a llevar la vida de una persona, porque eso es pecado, y Dios la va a demandar. Está temprano allí, Génesis 9 ya, un concepto de ley. La ley fue puesta en el Edén mismo y seguirá por la eternidad. Y yo creo que la ley siempre ha existido en la eternidad, porque la ley al final se resume en amor, y Dios es amor. No da amor, sino Él es en esencia amor. Bueno, tenemos que reconocer que la declaración de Pablo de que la ley fue añadida en el monte Sinaí, significa esto de que no existía con anterioridad. Lo dijimos durante la semana. Si la ley no hubiese existido con anterioridad, Caín no habría cometido absolutamente ningún pecado cuando mató a su hermano Abel. Y fíjate, cuando dice que los antediluvianos, su pensamiento era de continuo solamente al mal. Sin ley, ¿cómo puedo saber yo que es malo lo que están pensando, lo que están haciendo? Y así nosotros vamos, antes del Sinaí, nosotros encontramos que estuvo Lot ahí en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y los de Sodoma y Gomorra eran pecadores empedernidos, por eso que el Señor los destruyó. Pero todavía no habíamos llegado a Sinaí, entonces nada de eso fue pecado. ¿Te parece que es así? Bueno, ratifica la idea de que efectivamente la ley siempre ha existido, pero esa ley que permanece en realidad nos protege a nosotros. Yo creo que a veces Satanás trata de colocarnos pensamientos que no están de acuerdo a la palabra de Dios y nos desvían, y muchas personas hoy día creen en Jesucristo, lo adoran, lo aman, pero nunca piensan y le dicen: Señor, ¿qué quieres que haga? Y van por el camino creyendo que eso ya los tiene salvos, y ahora salvo y salvo para siempre. No, cuidado con eso. Abraham, si hubiese no obedecido, y muy gráfico, Dios le dijo a Abraham: mira, sale de la tierra y anda a la tierra que te voy a mostrar. ¿Qué pasa si, suponiendo Abraham hubiera dicho: Señor, ¿y dónde voy? Dime un poquito más de detalle. Déjame un poco, déjame que mis hijos crezcan, déjame establecerme más. Él salió por fe, y en él fueron dadas las promesas, y esta es una promesa que dura por la eternidad. Fíjate, Gálatas habla de una promesa, y esa promesa está centrada en que Abraham iba a recibir la tierra de Canaán. Está centrada en la perspectiva de llegar a ser una nación grande. Le dice: haré de ti una nación grande. Que el Mesías, ¿no es cierto?, saldría de allí. El Mesías prometido, que él habla de la simiente Pablo acá. Y el privilegio de ser el instrumento elegido por Dios para proclamar la salvación a las naciones de la tierra. Lamentablemente, el pueblo de Israel no cumplió ese propósito, pero la duración de la ley de Dios permaneció en Edén, Abraham, Sinaí, en Jesús, y seguirá por la eternidad. Y dice que fue añadida. ¿Por qué? Bueno, fue escrita porque necesitábamos nosotros a veces tener recuerdos muy puntuales acerca de lo que es bueno y lo que es malo. Y en Gálatas 3:19 vuelve a hablar de la superioridad de la promesa. ¿Cuál es la superioridad de la promesa? ¿Qué es lo que menciona él allí en Gálatas 15? Génesis 15:1, quizás vamos a leer un poquito, si lo tienes allí, Génesis 15:1.
Génesis 15:1. Claro, donde se habla de este concepto de Abraham, que tiene una visión, un encuentro con el Señor. Es lindo estos pasajes que son encuentros que están entre Dios y el ser humano, especialmente ahora con Abraham, o Abraham, que es antes de que Dios lo deje como Abraham, padre de naciones. Después de estas cosas, ¿no es cierto?, vino la palabra de Jehová a Abraham. Fíjese, Abraham, y ustedes van a ver que en el comentario, en las escrituras de improviso aparece Abraham. Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. El ambiente en que estaba Abraham era terrible, pero Dios dijo que era escudo y que iba a tener un galardón grande. Y Abraham le dice: Señor, yo estoy solo, no tengo hijo, ¿quién va a heredar esto? ¿Cómo va a ser? Mi heredero es Damaseno. Y más encima dice: mire, tengo un esclavo y no puede ser, dice. Y Dios le dice: mira, yo te voy a hacer grande. Luego vino palabra de Jehová y le dijo: no te heredará ese que tú estás mencionando, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y le mostró las estrellas del cielo, y efectivamente se cumplió. Pero en ese momento para Abraham no tenía nada. Pero Abraham, dice la Escritura, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, esto la verdad es que creo que una de las partes más difíciles aquí se presenta cuando se dice que la ley fue dada 430 años después de Abraham. Y pareciera que luego dice que quedó sin efecto cuando vino Cristo. Sin embargo, esta interpretación está reñida con lo que dice Pablo acerca de la ley en Romanos. Y como también el otro pasaje de la Biblia que se encuentra en San Mateo capítulo 5, versos 17 al 19, cuando dice que no ha venido para abrogar la ley, para sacar la ley, sino para cumplirla. Claro, y hay quienes dicen: sí, Cristo vino, la cumplió, y como Él la cumplió y nosotros no podemos cumplirla, el Señor la quitó y nosotros ya no tenemos necesidad de cumplir la ley. No, una cosa es que no tengamos necesidad de cumplir la ley y otra es que no podamos cumplir la ley. Son dos cosas totalmente diferentes. El Señor exige el cumplimiento de la ley, porque si yo transgredo la ley, hay quienes dicen también que nosotros estamos bajo la gracia y no bajo la ley. ¿Qué significa estar bajo la gracia? Dios perdonó mi pecado por gracia. Yo no tuve que hacer absolutamente nada. No hice una peregrinación, no hice un sacrificio, no hice nada de eso, sino que el Señor me perdonó. Por gracia me perdonó el pecado. Pero luego que me perdonó el pecado, yo no puedo seguir cometiendo pecado diciendo: bueno, como soy perdonado por gracia, ahora no importa. No, el asunto es que yo cuando transgredo quedo bajo la ley. Cuando yo confieso el pecado y el pecado me es perdonado por gracia, y yo estoy bajo la gracia, porque yo no pagué nada. La salvación es un regalo que el Señor me hizo, por el cual yo no pagué, por eso que es un regalo. Así que tengo que entender eso. Amables oyentes, grato de haber estado con ustedes. Yo creo que hay mucho tema de conversación, pero en realidad Cristo, en su amor, en el Sinaí dejó establecido y escrito para que nosotros no nos olvidemos, por un lado, que existe una ley, y por otro, que es eterna. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Nuestra salvación se basa en nuestra aceptación de la justicia y la redención realizada por Cristo por fe. La ley sirve para ilustrar el carácter de Dios y para reflejar nuestros defectos, llevándonos a la única fuente de justicia. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad.